El día de ayer nos quedábamos introduciendo esta idea de los medios en movimiento y yo les pedía que era oportuno recordar el concepto de tasa, ¿verdad? Tasa de variación, porque estamos hablando siempre pues, de una cantidad que se está moviendo en el tiempo. Entonces resulta útil usar este concepto de lo que es la tasa, ¿no? Entonces, porque cosas similares yo las he analizado, este tipo de cosas se analizan, por ejemplo, en física 100 o se analizan también cuando uno ve el concepto de ondas en 200, un análisis similar, cuando uno ve que un pulso pues está en un tiempo t y después en un tiempo t más delta t, etcétera. Pues por ahí son ideas que uno ya ha usado antes en conceptos en alguna deducción. Entonces tenemos ahora que el circuito pues, o parte del circuito se está moviendo. Entonces tenemos la forma final de la ley de Faraday. Y le digo forma final porque es una expresión que queda dependiendo de los campos. No es esta de acá, sino que prácticamente es esta. Queda dependiendo de los campos y no del sistema como tal, ¿verdad? Sí, de las componentes eléctricas, del sistema, resistencia, ¿verdad? Voltaje. Entonces, ahora pues este circuito hay un tiempo T1 que se mueve, pues está en una cierta, en una cierta configuración y luego se mueve a otro tiempo T2. Entonces, tenemos que ver qué pasa. Y durante ese tiempo, pues barre esta distancia. Esa distancia que si recordamos los conceptos nosotros de física 1 se puede ver como un v delta t. Entonces ahí aparece el término de velocidad. O sea, esto es una distancia en el fondo, pero desde el punto de vista, si recordamos, pues el concepto o desplazamiento, ¿verdad? Si recordamos el concepto que nos enseñaban allá, pues uno puede despejar para el desplazamiento. Y entonces esto es lo que le queda a uno, v delta t. Y por ahí, pues esa distancia o ese delta, ese desplazamiento, pues se puede describir de la manera v delta t. Un poco para ver cómo es que aparece ese término de velocidad, ¿verdad? Entonces aquí podemos colocar v delta t, que es una distancia. En el fondo es una distancia, ¿verdad? Solo que está en función de la velocidad y el tiempo. Muy bien. Entonces, si decimos, bueno, sea t1 igual a t y sea t2 igual a t más delta t, porque para llegar a este tiempo 2 pues está el tiempo t1, que ahora es t, y pues ha pasado este intervalo de tiempo, ¿verdad? Entonces, estamos en el tiempo t2, que es igual a t más delta t. Es una forma de redefinir esta, esta configuración. Bueno, entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? Bueno, queremos examinar lo que está ocurriendo con esta expresión, la derivada del flujo, cómo puede aparecer una relación directa entre electricidad y magnetismo usando esta idea pues, de la variación del flujo. Entonces vamos a centrarnos en esto de acá. ¿Cómo es que se comporta el flujo? Pues a medida que el circuito se está moviendo. Entonces se propone esto de acá, derivada del flujo con respecto al tiempo. Y si recordamos el concepto de tasa, que yo les decía que recordamos el concepto de tasa de variación de derivada como tal, se puede escribir como límite cuando delta t tiende a cero de
la tasa promedio. Esto que está acá, la variación del flujo entre el delta t es la tasa promedio. Entonces la derivada, si ustedes se acuerdan en física 100, por ejemplo, la velocidad instantánea era la derivada, bueno, perdón, era el límite cuando delta t tiende a cero de la velocidad promedio. ¿Y la velocidad promedio qué era? Delta x entre delta t estaba con deltas. Cuando vimos el concepto de corriente, vimos corriente promedio y corriente instantánea. La instantánea, decíamos, es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, por eso es igual al límite, decíamos, cuando delta t tiende a cero de delta q entre delta t, la corriente promedio. Y cuando el movimiento pues es uniforme, entonces que la promedio se vuelve igual a la instantánea, ¿verdad? Así pasaba en física 100, así pasaba aquí en este curso cuando hablamos de corriente. Entonces, muy similar la idea. Vamos a recordar el concepto de tasa, por eso les decía que revisaran el primer video de clase 8, para recordar esta idea. Entonces, la derivada del flujo se puede escribir como el límite de la variación del flujo, ¿verdad? El delta flujo entre el delta t. ¿Y qué es un delta de flujo? Un delta de flujo, pues es el límite. En este caso, cuando delta t tiende a cero, de, se puede dejar aquí prácticamente uno sobre delta t. Y yo podría decir flujo final menos flujo inicial. Perfectamente yo podría decir eso. El flujo 2 menos el flujo uno. Eso es un delta, si ustedes se acuerdan. O el 2 menos el uno, dice usted, o el i. O el flujo final menos el flujo inicial. Le ponemos un sub cero, ¿verdad? Ok, entonces eso se escribiría como algo así. Yo podría escribir entonces esta derivada del flujo. La podría escribir así, límite cuando delta t tiende a cero de uno sobre delta t y escribir el flujo en función de la inducción. Ok, ¿qué podría poner entonces aquí? Podría poner, bueno, la integral, ¿verdad? De superficie. Ya vamos a ponerle aquí, ¿verdad? Superficie en el momento 2, ¿verdad? Sería, entonces si estamos en el momento 2 sería de t más delta t, en el, o sea, la integral de superficie en el tiempo 2, o sea, el flujo en el tiempo 2. ¿Verdad? Acuérdense que esto es tiempo 2, por eso les ponía aquí el circuito en el tiempo 2 y el circuito en el tiempo 1. ¿No? Entonces, este es el flujo en el tiempo 2, el flujo final, entonces sería la integral de superficie en el tiempo 2 de la inducción en el tiempo 2, punto el dA en el tiempo 2, menos, y no me va a caber esto. Espera, voy a ver si lo coloco aquí a subir un poquito esto para acá. Y esta expresión la voy a pasar aquí abajo. Menos decimos la integral que sería esto, flujo inicial. Y el flujo inicial es la integral de superficie en el tiempo t. Y aquí usted coloca pues b punto, bueno, b de t sería ahí, bueno, por acá. La b en el tiempo 1, punto de la d de a, el diferencial de área en el tiempo 1, en el tiempo t. Entonces, esa es la expresión que nos queda. Y pues aquí yo sí voy a empezar a omitir pasos porque si no me va a llevar
toda la hora, ¿verdad? O más de la hora, hacer toda la demostración. Entonces, le voy a explicar el contexto de lo que ocurre aquí. Bueno, entonces yo tengo una expresión aquí. Yo quiero saber cómo se comporta esta derivada del flujo. Entonces, en algo en movimiento. Entonces, tengo el flujo en el tiempo 2 menos el flujo en el tiempo uno y tengo el límite de la tasa promedio. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros en este caso, lo que se hace, ¿verdad? Es analizar esta superficie total que se forma aquí para poder encontrar quién es una expresión para esta o para este flujo que está acá, ¿no? Porque tenemos aquí un T más delta T. Entonces, uno puede ver esto como una superficie total y verlo como una especie de cilindro. Aquí solamente yo hice, ¿verdad? Este barrido, pero porque me estoy refiriendo a esta pequeña porción del circuito. Esta porción del circuito se movió, entonces barrió esta superficie. Pero si estamos hablando de hablamos de todo el circuito, entonces barre toda esta área en una distancia v más delta t. Entonces, uno pues lo que hace es definir la superficie total que se forma acá. Uno dice la superficie total va a ser igual a la superficie de abajo, la tapa de abajo, ¿verdad? Que sería este en el tiempo t, más la superficie t más delta t, más la superficie lateral, que Wagner la llama superficie sub S, creo que le pone. Déjenme ver aquí el texto. Sí, sub S, que es la que barre, ¿verdad? Cuando se mueve el circuito, o sea, esto todo, cuando ya se mueve todo el circuito, entonces barre esta superficie en el tiempo, ¿verdad? En esa distancia v más delta t. Entonces, el objetivo pues es después encontrar una expresión para esta integral de acá, para esta integral de acá, y que me quede todo en función pues, de los parámetros en un solo tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Que esta expresión de acá me quede en función de los parámetros medidos en el tiempo uno, de la inducción medida en el tiempo uno. Entonces eso es lo que uno busca, encontrar una expresión para esta integral de superficie, que es la que está complicada de evaluar porque la tenemos en un tiempo t más delta t. Entonces la idea es dejar todo el sistema en función de, de esta inducción medida en el tiempo uno. Entonces, uno juega con esta superficie, la completa, la ve como completa, y juega pues con esta inducción. Uno puede ver que esto tiene una especie de delta sumándose, que es como cuando le dicen a uno, pues, como les digo, con un tamaño de paso que se ve en análisis numérico, ¿verdad? Como cuando usted hace una expansión en serie de Taylor, ¿verdad? Que le dicen, pues, que está centrada, ¿verdad? En un valor. Entonces uno puede hacer una expansión en serie de Taylor de esto de acá, que de hecho Wagner la hace, ¿no? Y luego, pues, aparecen unas derivadas parciales, es lo que, eso está en la página 333, porque eso lo voy a omitir un poco porque es bastante carpintería, me puede llevar mucho tiempo analizar lo de la superficie y asociarlo con esto, esta superficie, y después asociarlo con esto de acá. Entonces, hace una expansión y la corta en los términos ya lineales, porque cuando usted hace una expansión en serie, puede cortarlo pues a conveniencia, les digo yo, pero en este caso, pues si el delta t es pequeño, porque está dentro de un límite, bueno, entonces este delta t ya es pequeño, entonces para términos que ya sean de segundo orden o cuadráticos en el polinomio de Taylor, pues esto ya elevado al cuadrado pues va a ser más pequeño todavía, entonces se vuelven despreciables, dice uno. Y simplemente esta expresión para la inducción quedaría más o menos así, como serie de Taylor.
algo así. Entonces nos quedamos con esta expresión. Entonces, esta que está acá, esto que está acá, se puede escribir como lo que tengo acá. Eso está en la página 333. Hace una explicación ahí, Bagnes, ¿verdad? Para que pues comprenda usted cómo él quiere adaptar esta expresión y dejarla en función de las cantidades que se midieron en el tiempo uno. Entonces, claro, al hacer esa expansión, si se fijan ustedes, quedó un B de T. Este V de T más delta T queda igual a un B de T, que es el que está medido acá, más una derivada parcial de B con respecto al tiempo por delta T. Entonces, por ahí va la jugada matemática que hace. Y eso lo explica en un parrafito bien pequeño al final de la página 333. Para hablar un poquito de la superficie esta, ¿verdad? Y le hablo un poquito de cómo transforma esta expresión. Y hace ese truquito algebraico, le vamos a llamar, ¿verdad? De expandir en series y todo eso que les comento. Y entonces esta resta de acá, se podría compactar como lo sugiere la ecuación 1724. Se la voy a apuntar. Entonces me voy a llevar esto de acá. Voy a llevar esto de acá y lo voy a pegar. Porque esta es la expresión que estamos retomando. Entonces, Wagner se ha centrado, ok, quiero encontrar cómo cambia el flujo, pero tengo que ver qué es esto y cómo esto, pues, me queda un poquito más compacto en función de cantidades con las que ya tengo medidas, y así yo puedo sacar una expresión para la variación del flujo en el tiempo. Entonces, esta de acá, después de hacer ese análisis, hacerle una expansión en serie, la voy a, la voy a seleccionar. Después de hacer una expansión en series apropiada, entonces eso equivale a esto. Entonces aquí vamos a ver el comentario. Después de hacer una expansión en serie apropiada. Análisis apropiado, que es lo que les digo yo, analizar la superficie, hacerle la expansión en series AB, de modo de tener una B total, ¿verdad? Y luego jugar con eso y llegar a la expresión que les voy a comentar ahorita. Entonces quedaría un delta T, es aproximadamente igual a esto, delta T, y aquí pone corchetes, y pone integral de superficie en el tiempo T de la derivada parcial de B con respecto al tiempo, punto T de área de T, más la integral, que es un poquito una jugada, ¿verdad? Matemática también, la integral de línea en el tiempo T de B de T cruz ese vector de velocidad, punto de ds. Entonces, después de hacer todo el álgebra, de jugar con la superficie, y jugar con la inducción, hacer esa simplificación en serie y todo eso, que es un análisis bien interesante, pero pues por factor tiempo, ¿verdad? Podría demorarnos bastante. Entonces, esta expresión es a la que llegábamos nosotros con la tasa promedio, se convierte en esta. Por eso les pongo, después de hacer un análisis apropiado, esta expresión pasa a ser esta. Entonces yo sustituyo
Y entonces dice más, aquí todavía le pone más, lo que yo les decía, términos de orden 2. Pero si estamos hablando de un delta t, estamos hablando de un delta t. Cuando usted hace un polinomio de Taylor, usted lo expande en series. Usted lo acuerda de cálculo 2. Y esa cantidad delta t es muy pequeña, entonces esto pues se vuelve más pequeño, entonces se vuelve despreciable. Entonces, términos de orden 2 de delta t, para que sepa a qué me refiero. Delta t cuadrado. Entonces luego dice, bueno, teniendo en cuenta que esa expresión quedó así, entonces yo la introduzco en la original. Ya modifiqué esta expresión, ya sé que es esta expresión. Y entonces, ¿cómo me queda la derivada del flujo entonces? Bueno, sustituyamos a ver qué queda aquí. Despreciamos los términos de orden 2, entonces solamente me queda esto dentro de este límite, ¿verdad? Aquí me queda 1 sobre delta t, me estaba comiendo eso. 1 sobre delta t, entonces esto se vuelve 1 y entonces ya sabemos que si tenemos el límite, ¿verdad? Eh, de una constante, porque aquí no hay nada que dependiendo de delta t, se fijaron, ¿verdad? Entonces me devuelve la constante y entonces la derivada del flujo. La derivada del flujo queda prácticamente este término de acá. Entonces uno dice, ok, pero ahí nos está quedando, aquí nos está quedando, dicen ustedes. Aquí le puede quitar la dependencia del tiempo si quiere. O sea, lo puede escribir más compacto, a veces no lo... Tiempo, lo términos entonces usted pone aquí B, cruz, B, punto, DDS. Entonces dice, ok, eso me queda la derivada del flujo. Bueno, esto ya se parece a los medios estacionarios. Voy a retomar los medios estacionarios, lo que vimos el otro día. Ya está medio estacionario aquí. Cuando celebrábamos la primera relación entre electricidad y magnetismo, miren, se parece a medio estacionario. De línea o la circulación de E, ¿verdad? Entonces ya tengo algo como esto en mi expresión de los medios en movimiento. Eso es bueno. Ahora, me queda sobrando un término que no coincide, pues, que es el término asociado al movimiento, decimos. Este. Entonces, pues tenemos que ver cómo lidiamos con eso, porque deberíamos de recuperar la misma forma de para los medios estacionarios, la misma forma de la ecuación, que rotacional de m quede, ¿verdad?
igual a la derivada parcial de b con respecto al tiempo. Ya apareció la derivada parcial de b con respecto al tiempo al hacer la expansión en series. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va apareciendo eso. Entonces, usted puede hacer un análisis como el siguiente y decir, bueno, ya tengo que es la derivada del flujo, entonces vamos a decir la FEN inducida, vamos a decir, y vamos a colocarle una prima ahí, pero para distinguir que se está moviendo. La FEM inducida del medio en movimiento es menos la derivada del flujo, que ya encontré el término para la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y eso es igual a lo que ya tengo. Menos, entonces, la derivada parcial de B con respecto al tiempo, aquí en integral de superficie, menos, o de hecho, tengo B cruz B, si se fijan acá. Yo le puedo dar vuelta a conveniencia y ponerlo B cruz B, el del otro lado. Entonces aquí me quedaría un menos. Me quedaría menos integral de línea, perdón, de así, B cruz B. Pero por propiedad de producto cruz, yo ya sé que eso yo le puedo dar vuelta. Aquí yo puse, parece en habla, pero es un vector de velocidad. Yo le puedo dar vuelta a esto y ponerlo B de velocidad, cruz B de inducción. Entonces aquí va a salir un menos que se va a cancelar con este. Entonces le vamos a dar vuelta, conveniencia, a esta expresión. De Parece que me sacó. ¿Desde qué horas me dejaron de escuchar? Que fue lo último que les dije que ustedes escucharon. Ah, valídenme ahí, por favor. Cuando se sale esta sesión, así me pasó en 3:21 ayer, voy a ver qué es lo que está pasando con el Zoom. Valídenme, muchachos, hablen, porque si no me dicen, yo no sé dónde fue que me dejaron de escuchar. A Que ver, ya. dijo que cambiáramos B a Cruz B por conveniencia, se empezó a Uy, escuchar un todo poco. eso fue lo último que pucha. O sea que por un buen rato hablé solo, entonces. No les creo. Qué fregada, pucha. Ok. Entonces, esto que último que puse, no saben cómo. Ah, no, pero no fue mucho, solamente fue que le di vuelta aquí entonces. Le di Sí, solo vuelta fue esto. y luego les decía que se podía expresar la fenda inducida en movimiento en función de la circulación de E. Ah, ok. Listo. Como hace 2 minutos dice que no se escuchó bien. Perfecto. Entonces le di vuelta aquí, ¿verdad? Eso sí lo lograron escuchar, ¿verdad? Y de hecho creo que aquí lo tengo mal. Aquí tuvo que haber sido, a ver. Ah, no, está bien. Cuando lo doy vuelta está bien. Aquí es que se vuelve más, sí está bien. Aquí se vuelve menos, pero aquí se vuelve más. Está bien esto. Y aquí, bueno, me quedé en esta parte. Entonces escribimos la FEM como la escribimos antes. Ya sabemos, ¿verdad? Que se puede escribir como la integral de línea del campo eléctrico, ¿verdad? En el medio del medio en movimiento. Ese campo eléctrico es el campo eléctrico en movimiento. Entonces la FEM inducida en movimiento es la integral del campo eléctrico en movimiento, punto DDS.
Y eso va a ser igual, lo igualamos con lo que tenemos acá. Porque queremos encontrar una relación directa entre electricidad y magnetismo. Eso es lo que es el objetivo siempre de la cuestión. Entonces, llego a esto. Muy bien, ya tengo la FEM inducida en función del campo eléctrico y tengo lo que obtuve como la variación del flujo. Ok, pero aquí esto ya apareció, entonces a lo que quiero llegar es a esto mismo, miren, porque se debe cumplir para medios en movimiento y para medios estacionarios. Ya para estacionarios lo demostramos, es más sencillo. Aquí es más complicado porque aparece este término de acá, que no es que se puede quitar, no es que va a ser cero porque el sistema se está moviendo. Si esta velocidad se vuelve cero, les caigo al caso estacionario, pero yo debo de expresar todo en función del rotacional de E. A eso es lo que voy ahorita, por eso estoy haciendo todas estas manipulaciones, por eso dice que apareciera esto, ¿verdad? Para que ya vayamos jugando con la expresión. Entonces hago que aparezca la FEM de nuevo, ¿verdad? Y entonces, si se fijan, tengo dos integrales que tienen que ver con que son de línea. Esta de acá es integral de línea y esta es integral de línea. Y aquí yo puedo dejar solo la variación de B. Por eso es que hago esto a conveniencia. Entonces, esta la dejo aquí. Esta la dejo aquí. Uy. Y paso la otra a restar. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Menos la integral de línea de B cruz B. Y es el mismo, es el mismo, la misma curva. Porque es el mismo circuito, acuérdense de eso. Y entonces, esto va a ser igual a menos la integral de superficie de la derivada de B con respecto al tiempo. Miren. Entonces aquí ya tengo el lado derecho de la expresión. Tengo que lidiar con esto, a ver cómo hago que aparezca el rotacional de E. Pero no del E en movimiento, sino que del E medido, ¿verdad? En el eje E. Por un observador que simplemente está viendo desde afuera, ¿verdad? Eso es lo que vamos a empezar a lidiar con eso. Aquí hay un poquito de movimiento relativo, se llama esto, ¿verdad? Qué es lo que ve el sistema que se está moviendo y lo que está en el observador que está, ¿verdad? Desde afuera. Muy bien, entonces esto si se fijan como es la misma integral de línea porque es el mismo circuito, entonces sale de factor común el operador, entonces me quedaría así. E prima menos B cruz B punto DDS. Punto DDS igual a menos integral de superficie de la derivada parcial de B, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Entonces, bueno, a este punto, a este punto dice usted, bueno, aquí apliquemos teorema de Stokes para que usted pueda aplicar la igualdad, me dicen ustedes, y ya le van entendiendo ustedes al truco, ¿va? Aquí debo aplicar teorema de Stokes, voy a hacerlo aquí para que me quede espacio y no me quede ese. Voy a hacerlo aquí, si aplicamos teorema de Stokes a esto, si aplicamos teorema de Stokes, esa integral de línea pasa a ser la integral de superficie del rotacional, de ahí hago que aparezca el rotacional, pero no me queda solito, sino que me queda una resta de cosas ahí, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo escribir por el teorema de Stokes, integral de superficie, me va a quedar del rotacional de esto que está acá, E en movimiento menos B cruz B, punto DDA va a quedar aquí, ¿verdad? Quería un corchete para que quede más explícito. Ok, y eso debería ser igual a menos la derivada parcial de B
con respecto al tiempo, integral de superficie ahí, ¿verdad? Punto de A. Bueno, dice usted, entonces aquí yo podría igualar esto, como se hace, ya tenemos la misma integral de superficie, el mismo operador, entonces quiere decir que para que esa igualdad se cumpla, pues esto debería de ser igual a esto. Pero aún así tenemos problemas porque no me queda simplemente un E. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hago ahí en ese caso? Entonces se usa un poquito, como les decía, de movimiento relativo. Y vamos a ver qué es lo que ve dos observadores. Así como cuando yo estoy afuera y usted va en el busito, ¿verdad? Yo veo que usted se está moviendo con velocidad, pero usted que está en el busito, que se está moviendo, usted va sentado en el busito, ¿verdad? Entonces, usted está en reposo. Ustedes ven cómo uno juega con la parte del movimiento relativo, así como jugó Einstein, así como juega uno un poquito, ¿verdad? En relatividad, movimiento relativo se llama esto. Entonces, si hacemos algunas observaciones importantes y decimos, bueno, ¿cómo podemos que cuando este rotacional que está acá, sobre todo esto que está acá? Entonces usted dice, bueno, tengo dos cosas a analizar. Vamos a ver todo desde el punto de vista del observador en reposo. El observador en reposo, póngale que puede ser usted, que está viendo todo desde afuera. Pero usted que ve todo desde afuera, si hablamos en términos de la fuerza, porque por ahí va la idea, ¿verdad? De la fuerza que está provocando esto, acuérdense que ¿quién causa todo? ¿Quién causa el movimiento? Las fuerzas, acuérdense. En, desde física 100, ¿qué causa? Usted ve cinemática, ¿se acuerda? Y luego le dicen, vamos a ver dinámica ahora, le dicen capítulo 4 y 5 de Ciencias más. Entonces, ¿qué causa el movimiento? Las fuerzas. Aquí es lo mismo. Las fuerzas causan el movimiento. Este que se está dando en el circuito no es que se movió por una fuerza externa, una fuerza, quien haya movido el circuito, que eso es lo que está causando el movimiento. No se le olvide eso. Entonces, por eso vamos a ver, bueno, analicemos desde el punto de vista de lo que causa el movimiento para ver cómo se puede simplificar eso. Entonces dice usted, bueno, desde el observador en reposo, la fuerza que genera el movimiento es la fuerza electromagnética, que ya vimos, ¿verdad? El otro día, que tiene a electricidad y a magnetismo, ¿verdad? ¿Miren? Desde el punto de vista, ¿verdad? En, del que está afuera, ve que, ¿verdad? Ve que hay un movimiento. Entonces, ve todo el movimiento del circuito, pero el que está adentro no ve que se está moviendo, él va a velocidad cero. Entonces, yo que estoy afuera veo que el busito se está moviendo, ¿verdad? Y lo voy siguiendo. Pero usted que está dentro del busito, usted está sentado en el busito, usted no se está moviendo. Entonces, hay ahí esa importancia en ese tipo de análisis. Entonces, ahora, desde el observador en movimiento, o sea, que va junto con el circuito, podemos decirle, ¿verdad? Desde el observador en movimiento, pues él solo siente la fuerza que no está asociada al movimiento, o sea, la fuerza en ese caso eléctrica, porque él está, por eso les digo, le hago el ejemplo del busito, él está, aquí es el campo en movimiento, la fuerza en movimiento es igual, en el sistema en movimiento, es igual al campo en movimiento más B cruz B, pero B cruz B, él va en reposo en ese sistema. Entonces simplemente le queda la fuerza eléctrica, eso es lo que yo le decía, la fuerza en el sistema en movimiento es igual a Q por el campo en movimiento. Ok, dice usted, bueno, entonces sí, ¿qué hago con eso? Dicen ustedes, ¿qué puedo hacer con eso? Tengo como yo relaciono la fuerza desde el observador en reposo con la fuerza desde el observador en movimiento. Entonces, aquí tenemos que hacer una restricción, como sucede con las leyes de Newton. ¿Dónde funcionan las leyes de Newton? ¿En qué tipo de sistemas? Sistemas de referencia inerciales. ¿Se acuerdan ustedes?
O sea que no tienen que ser sistemas acelerados. Ahí es donde funcionan las leyes de Newton, ¿verdad? Entonces vamos a asumir un sistema de referencia inercial. Les dicen ustedes, bueno, aquí abajito, si asumimos, ¿y qué implica un sistema de referencia inercial? Se mueve a velocidad constante, ¿va? ¿Y qué es esa velocidad constante? Aceleración cero. Miren todo lo que implica, ¿va? Si restringimos, no vamos a asumir, sino si restringimos, vamos a decir. Si restringimos a un sistema inercial, por ejemplo, la Tierra, vaya, porque a veces dicen ustedes, ah, pero ahí está manipulando, lo dicen ustedes para que encaje. No, vean la Tierra, por ejemplo. La Tierra es un sistema que realmente se está moviendo. Usted está estático ahorita, está sentado viendo la clase, pero nuestro planeta se está moviendo. Usted lo siente cuando ve el día y la noche, pero se está moviendo. Pero para usted que está en el planeta y no siente el movimiento de la Tierra es un sistema de referencia inercial. Aunque para alguien que está afuera de nosotros, ¿va? Que ve que la Tierra se está moviendo y nosotros también, la Tierra es un sistema acelerado, ¿va? Pues tiene aceleración radial. Ah, ¿verdad? Entonces dice uno. Entonces, por eso uno realmente, si nos ponemos a pensar, ningún sistema de referencia es inercial, si lo vemos desde otro punto de vista. Porque la Tierra también se está moviendo en torno a la galaxia. Entonces, siempre hay un movimiento en torno a otro. Entonces, uno tiene que restringir, pues, y decir uno, bueno, no, vamos a asumir que este sistema es inercial, restringirlo, ¿verdad? Un sistema inercial y las ecuaciones encajan. Si no, no olvídense, si nos ponemos a incluir fuerzas que aparecen ahí en sistemas no inerciales, se complica el sistema y la aproximación siempre es buena, la del sistema de referencia inercial. Entonces, es ahí donde uno juega con las restricciones, por ponerle un ejemplo. Lo mismo le pasaba en caída libre. Yo siempre pongo el ejemplo de la caída libre. ¿Qué era la caída libre? Caer bajo la aceleración gravitacional nada más. Ah, pero aquí hay aire, entonces no, aquí no, entonces la caída libre no funciona en la Tierra. Ah, claro que sí funciona, porque para si usted vence la resistencia del aire, la caída es libre. Y usted está usando el modelo ideal y su sistema no es ideal, pues. Pero usted lo está usando porque funciona. Como venció la resistencia del aire, entonces usted aplica la ecuación de caída libre aquí en la Tierra. Se le cayó el vaso, usted puede calcular. Pero si nos ponemos, no, es que aquí hay aire, entonces nunca vamos a poder aplicar los modelos porque siempre va a haber uno más complicado. Entonces uno siempre busca simplificar los modelos. Y eso es lo que estoy haciendo cuando les digo que el sistema lo vamos a restringir a un sistema inercial. Así es como funciona el mundo, muchachos. Están los modelos ideales. Entonces usted puede hacer aproximaciones y que funcionan perfectamente, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, ¿qué implica el sistema de referencia inercial? Aceleración cero. Ok, dice usted, entonces si la aceleración es cero, la fuerza neta es cero. Ajá. Entonces si la fuerza neta es cero, quiere decir entonces que la fuerza del sistema estacionario más la fuerza del sistema en movimiento deben ser igual a cero. O sea, lo que mira el sistema estacionario más lo que mira el sistema en movimiento, pues debe ser igual a cero porque estamos en un sistema de referencia inercial. No hay fuerza neta, o sea, la fuerza neta es igual a cero. Entonces, si eso es así, pues estas dos se anulan mutuamente, son idénticas, ¿verdad? Deben ser el mismo valor y tiene sentido porque, ¿verdad? La física no debe cambiar. Entonces, mire, la fuerza eléctrica, la fuerza, perdón, estacionaria del sistema estacionario, pues es igual, dice usted, a la fuerza en el sistema en movimiento. Entonces usted puede decir entonces que la F que usted tiene aquí es igual a la F'. ¿Y eso qué implica? Bueno, que Q
E más B cruz B es igual a Q E prima. ¿Y eso en qué me benefició? Bueno, ¿qué tiene usted en el rotacional? ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué tiene usted aquí? La resta de E prima menos B cruz B. ¿Y qué es eso entonces? Se cancela la carga ahora porque aquí hay un paréntesis. Es un factor común. ¿Qué queda entonces? Que E, el campo eléctrico, en el sistema estacionario es igual a E prima menos B cruz B. ¿Y eso qué significa? Bueno, que usted ha logrado reproducir la misma ecuación de que es invariante si el sistema está en movimiento o en reposo. Y si una ecuación es invariante, entonces usted ha logrado reproducir la misma ley de Faraday, la misma ecuación fuente. Entonces, esta ecuación es consistente y es válida para medios estacionarios y medios en movimiento. Con la salvedad, claro, de que este campo pues es prácticamente esta definición. Cuando tiene usted un sistema en movimiento, pero usted reproduce la misma forma de la ecuación física. Y eso es lo que sucede. Y así se hace mucho en la mecánica clásica también. Uno empieza a reproducir las ecuaciones y ver cómo se comportan los sistemas. Si usted reproduce la ecuación en las diferentes formas, entonces la ecuación es consistente y la ley es válida. Entonces, bien, llegamos a lo mismo, o sea que se cumple la misma relación entre electricidad y magnetismo en un sistema en movimiento y en un sistema estacionario. Entonces eso es maravilloso, ¿no? Y eso son cositas que se van aprendiendo a lo largo de los cursos, ¿verdad? Que las leyes de la física pues, se deben de mantener invariantes, ¿no? La forma de la ecuación, sea que el medio esté estacionario o esté en movimiento. Entonces, si no, eso complica las cosas, pues, porque entonces habría una ecuación de electricidad y magnetismo para algo que se está moviendo diferente a la que al que está estacionario, ¿verdad? Entonces, por ahí, lo mismo sucede con la segunda ley de Newton, fuerza neta, la ley es esta, es igual a masa por aceleración, que se escribe como la derivada del momento, de hecho, esto es, y aquí incluye los dos casos, sea que esté estático o que esté acelerando o que esté a velocidad constante. Esta ecuación incluye los dos casos. Y si voy a velocidad constante, siempre tengo una A, solo que esa A vale cero. Pero la ecuación es la misma. Solo que a uno se le enseñan como que fuera diferente. La primera ley es un fuerza neta igual a cero, porque le están enseñando pues a operar, a algo operativo, a calcular cosas con esas leyes. Pero en el fondo la segunda, la ley de Newton es esta. Y esto incluye todo. Velocidad constante y aceleración. Entonces es lo mismo esto. Esta es una cuestión de movimiento. Este incluye, así como este incluye los dos casos, pues este incluye los dos casos. Eso es lo que les quiero enseñar hoy, que incluye el estacionario y el medio en movimiento, así como cuando usted, por eso se llaman ecuaciones fuente, son las ecuaciones de movimiento, le dice uno. Si usted estudia mecánica clásica, que eso es para los que estudian física y astrofísica, ¿verdad? Cuando usted estudia esas clases, pues usted una componente fuerte del curso es encontrar las ecuaciones de movimiento. Eso es lo que uno busca en la mecánica. Encontrar quiénes son las ecuaciones de movimiento, lo que hacen que el sistema se mueva, ¿verdad? Y funcione. Entonces las ecuaciones estas, las de Maxwell, son las ecuaciones de movimiento del electromagnetismo. Son las que rigen todo, cómo se comporta todo lo que son los campos eléctricos y magnéticos. Entonces se llaman ecuaciones de movimiento. Entonces aquí usted ha reproducido. Esta ecuación pues incluye los dos casos, el estacionario y el estático, y lo hemos demostrado. Lo hemos demostrado. Entonces por ahí va la idea. Se ha seguido un poquito. Es bien abstracto porque también no están acostumbrados a estas cosas. Pues yo sí estoy acostumbrado a que me expliquen estas vainas así, ¿verdad? De que las leyes de la física se mantienen
Las ecuaciones se mantienen invariantes, ¿verdad? Uno debe reproducir la misma ecuación. Pero eso es lo que ustedes tienen que llevarse hoy, ¿ok? Que la ecuación se mantuvo invariante. Claro, en el camino hay manipulaciones porque aparecen definiciones y cosas así como esta. Uno tiene que lidiar con entender bien qué es este flujo en el tiempo 2. Entonces usted lo puede expresar como el flujo en el tiempo 1, ¿verdad? Debido a que tiene aquí el centrado, está centrado en delta t, usted puede hacer una expansión en serie de Taylor y entonces juega con esas cosas. Pero usted reproduce la misma ecuación. Entonces es lo bonito. ¿Se ha seguido? Entonces, por ahí pues hay una ecuación bien interesante que sale, que es útil para los problemas, ¿verdad? Que sale de esta expresión por acá, ya les digo cuál, de esta, ¿verdad? Que el campo eléctrico en movimiento, ¿verdad? Se puede prácticamente encontrar así, se la puede dar así por defecto. Voy a poner en la siguiente página. La fena en movimiento, si yo tengo fena en movimiento, es igual a integral de línea, ¿verdad? Del campo eléctrico en movimiento. Y entonces eso es igual, le dice Wagner. Y por tanto, entonces como esos son iguales, ¿verdad? Entonces usted puede igualarlos integrando. Entonces le dice que el campo eléctrico en movimiento es igual a B cruz B. El campo eléctrico en un sistema en movimiento. Eso lo dice en la página 335. Le dice, los términos dependientes de B, de la velocidad, estos, los términos dependientes de B en la ecuación de acá, 1726 le dice, o sea, en esta ecuación, en esta, los términos dependientes de la velocidad reciben por lo general el nombre de términos del movimiento, mientras que aquellos que dependen de la variación temporal de B son conocidos como los términos de transformador. Algunos problemas pueden entenderse y resolverse de una manera más sencilla si se analiza las situaciones del punto de vista del observador en el sistema en movimiento, de tal manera que se utilizan expresiones como FEM de movimiento y campo eléctrico de movimiento, dados por, entonces ya les da estas definiciones, estas sobre todo. Si le piden a uno campo eléctrico del movimiento, entonces uno simplemente hace el producto cruz de B con B, ¿no? Y eso le devuelve el campo eléctrico del movimiento. Y luego pues le propone algunos ejemplos que vamos a discutir nosotros también posteriormente. Mañana. ¿Vamos bien ahí? ¿Se ha seguido la idea de hoy? Un poquito, hoy fue un poquito así como demostrativo y todo. Y eso que no les hice la expansión en serie. Si mañana que me ponga a hacer la expansión en serie, me agarra 2 clases esto, ¿verdad? Mañana vamos a platicar de inductancia y dijimos que íbamos a hacer un repasito, ¿verdad? El sábado, dijimos que estábamos bien, para yo les voy a confirmar bien la hora mañana para que practiquemos, ¿verdad? Problemas. Y me habían preguntado por tarea, ya la tengo lista, que ya nos reunimos los profesores para ver unos detallitos todavía que estaban ahí con los temas, ¿verdad? Desde hasta dónde realmente íbamos a cubrir todos. Entonces, por eso pues no se estaba como que seguro y no les quería poner yo problemas de cosas que no, ¿verdad? No les iba a enseñar. Entonces, vamos bien, así que no se preocupen. Mañana vemos inductancia y hacemos problemas, ¿verdad? Problemas. Si se puede mañana mismo y el día del repasito vamos a hacer bastantes problemas. Unas 2 horitas o 2 horas y media de problemas. ¿De acuerdo? Está Muy bien. bien. Listo, entonces nos checamos mañana, ¿verdad? Gracias, Lick. Listo, cuídense. Gracias, Lick. Dígale, gracias. Listo. Gracias, Lick. Alessandra, saludos, Isaac, cuídense. Buen día, Lick. Muchas gracias. Nos vemos, saludos. Estén bien. Feliz día, Lick.
Igual, es saludos.